mi compañera Viviana. Yo soy Luisa Fernanda Rodríguez. Trabajo en Solex como consultora certificada de Tableau y en esta mañana, en este webinar, vamos a hablar un poco del análisis de información para entidades financieras con Tableau. ¿Cómo vamos a desarrollar el tema? Pues a modo de introducción vamos a hablar un poco de las entidades financieras, vamos a ver qué tipos de análisis se pueden realizar, cómo los podemos representar a través de un dashboard y finalmente les vamos a proponer, les vamos a mostrar una propuesta de dashboard ejemplo de análisis de una entidad financiera. Antes de continuar, como lo dijo Viviana, cualquier duda, cualquier observación que tengan, pues la pueden ir haciendo en el transcurso de la charla y al final las podemos responder. Entonces, bueno, vamos a dar comienzo. Bueno, entonces entrando ya en el tema de lo que son las entidades financieras en Colombia, digamos que no es de mi conocimiento cómo es el sector o el sistema financiero en otros países, pero en Colombia hay muchos tipos, no, hay varios tipos de entidades financieras que se clasifican según su operación o su función dentro del sistema o el sector financiero. Tenemos varios tipos de entidades financieras que son los establecimientos de crédito. Aquí entraría entidades o organizaciones como son bancos, cooperativas financieras, corporaciones financieras o incluso compañías de financiamiento comercial. Otro tipo de entidad financiera dentro del sector financiero en Colombia son las sociedades de servicios financieros y de capitalización. Entonces aquí entramos a ver organizaciones como son fiducias, fondos de pensiones, fondos de cesantías, empresas pues, que administran inversiones de riesgo. También están las entidades aseguradoras como otro tipo pues, de entidad financiera, todo lo que son las empresas aseguradoras y otro tipo de entidades especiales que son ya más del ámbito gubernamental, en donde encontramos organizaciones como el ICETEX, como Findeter o Finagro. Bueno, entendiendo ya, digamos, como todo este concepto de tipos de entidades financieras, vamos a ahondar, o el objetivo de esta mañana es ahondar en las primeras, en el primer tipo, que son los establecimientos de crédito. Aquí, y esto es sin ánimo, pues, de hacer ningún tipo de publicidad, vemos algunos logos de las principales organizaciones o bancos que se encuentran pues o que tienen sede en Colombia y que se dedican a la intermediación financiera, ¿sí? Entendiendo la intermediación financiera como una organización que recoge dinero de las personas que lo ahorran y a su vez a través de algún tipo de contrato, políticas pues, o condiciones definidas por ella misma, le entrega una parte de ese dinero a las personas que necesitan un crédito, que necesitan financiar algún objetivo que tengan pues particular. Entonces, como les decía, ese tipo de entidades financieras es en el que vamos a ahondar en la mañana de hoy, las que se dedican a la intermediación financiera. Algunas están aquí plasmadas y adicional a eso vemos que de forma transversal a este tipo de organizaciones hay dos compañías, pues son dos organizaciones grandes que son el Banco de la República y la Superintendencia Financiera de Colombia, que intervienen de manera transversal estableciendo políticas y lineamientos mediante las cuales pues estas entidades se tienen que basar o regular en su funcionamiento. Listo. Cuando hablamos de estas entidades como bancos, corporaciones o cooperativas financieras,
estas organizaciones, ¿de dónde obtienen la información? Yo creo que este es uno de los sectores que mayor volumen de datos o de información maneja en la medida en que nos ofrecen como servicio a los usuarios múltiples canales. Entonces, cuando yo hago una llamada a mi banco, cuando yo realizo una transacción en un establecimiento, pues en un almacén X con mi tarjeta a través de un datáfono, cuando yo hago una transacción específica a través de la aplicación de la app en mi celular, o cualquier tipo de transacción en un cajero electrónico, es un medio o un canal para que la organización, la entidad financiera, obtenga información. Cuando yo voy, por ejemplo, donde un asesor para que me entregue cierto tipo de asesoría respecto a un producto que quiero contratar, es un medio también eh, para obtener información. Entonces yo creo que este es uno de los sectores que más información manejan por todos los servicios que nos ponen a la mano para que usemos. Y el hecho de tener toda esa información, todo ese volumen de datos, pues significa que de alguna manera se tiene que administrar muy bien para que le puedan hacer seguimiento a sus objetivos, a sus estrategias y puedan pues administrar y tomar acción frente a lo que quieren o están buscando. Listo. Entonces, ¿qué se puede analizar en estas entidades financieras? Al igual que en este tipo de entidades financieras o en cualquier otro tipo de organización, de cualquier otro sector productivo, eh, de distribución, cualquier tipo de sector, al igual que las entidades financieras, se puede hacer análisis de los estados financieros, evaluar cómo están mis activos, mis pasivos, mis patrimonios, cómo está el estado de pérdidas y ganancias. O también se pueden hacer análisis respecto al área de gestión humana para mirar, por ejemplo, el índice de rotación de mi personal, o para evaluar el índice salarial en mi organización frente a otra organización. Yo también puedo en estas entidades financieras hacer análisis de mis estrategias de marketing, cuáles me están funcionando más, a cuál mercado objetivo tengo que enfocarme, este tipo de cosas. También, por ejemplo, realizar análisis al área de tecnología para mirar si los productos de software y hardware que estamos manejando al interior de la compañía, pues ya se están usando correctamente de la manera que se esperaba. Pero al igual también que en cualquier organización, se le puede hacer un cumplimiento a las metas comerciales. Cuando estamos hablando eh, por ejemplo, de organizaciones o empresas que se dedican a la comercialización, que compran un producto específico y lo venden a un valor un poco mayor para tener un margen de ganancia, o cuando estamos hablando, por ejemplo, de organizaciones productivas también que producen cierto bien y lo venden a un costo, pues a un valor mayor de acuerdo al costo que le costó, valga la redundancia, producirlo. Entonces, ahí podemos evaluar en ese tipo de organizaciones cómo es el cumplimiento de las metas comerciales, compra, venta, producción versus venta. Sin embargo, cuando ya estamos analizando una entidad financiera, digamos que los indicadores cambian un poco y vamos a ahondar un poco más en eso. Cuando vamos a evaluar el cumplimiento de las metas comerciales en la entidad financiera, tenemos varios indicadores principales en los que nos tenemos que enfocar o centrar nuestra atención. Eh, es claro, pues, y lo quiero dejar claro que este es algunos de los indicadores principales, no quiere decir que sean todos, sin embargo, de manera transversal en este tipo de entidades financieras,
Estos indicadores son muy importantes y nos permiten hacer un seguimiento a ese cumplimiento de objetivos estratégicos. Entonces tenemos tres indicadores iniciales y principales. Están el indicador de captación, que cuando hablaba ahora de la intermediación financiera, que el banco se dedica a recoger el dinero de las personas que ahorran, ese concepto lo traducimos en captaciones. Captaciones son todos los ahorros de las personas que deciden llevar su dinero a mi entidad, ya sea por un objetivo particular, para estudiar, para un fondo de emergencias, para comprar una vivienda, para un carro, lo que quieran. Entonces, digamos que ya el banco es el que establece cuáles son esos tipos de productos que yo voy a ofrecer a los clientes para que sea atractivo y que esas personas traigan su dinero con pues no solo se tiene que ofrecer productos pues como atractivos, sino también seguridad y confianza para que las personas lo depositen en la organización. Entonces, ese volumen de dinero que las personas ahorran se llama captaciones. Cuando yo voy a medir el indicador de captaciones, entonces entro a preguntar, puedo entrar a analizar quién está ahorrando, cuánto está ahorrando, digamos qué rangos de montos pues de dinero están ahorrando, en qué tipos de productos de acuerdo a los que yo estoy ofreciendo. También podría mirar, por ejemplo, en qué sucursales se está ahorrando más o menos, cuál es el sector económico de las personas que están trayendo ese ahorro. Entonces, eso lo podemos medir en el indicador de captación. Cuando ya yo analizo ese indicador de captaciones, también puedo analizar el indicador de colocaciones, que el indicador de colocaciones se traduce a ese monto o dinero que yo como entidad financiera le entrego a las personas que necesitan créditos, que necesitan financiar algún tipo de proyecto. Eso se llama colocación, entregar el dinero, una parte del dinero de las personas que ahorran, colocarlo en manos de personas que necesitan financiar su proyecto. Cuando hablamos del indicador de colocación, entonces también podemos entrar a evaluar cuánto dinero yo estoy prestando, a quiénes se lo estoy prestando, digamos que para qué lo estoy prestando, porque aquí también entran en los diferentes productos que estas entidades financieras quieran ofrecer y están créditos de vivienda, créditos para estudio, créditos para viajes, libre inversión. Hay un sinfín de tipos de productos que las diferentes entidades financieras establecerán. Incluso es conocido que hay entidades financieras que se dedican a un sector particular. Algunos solamente dan créditos de vivienda, otros, por ejemplo, solo dan créditos de vehículo. Entonces, ya entramos a mirar en este indicador de colocaciones, vamos a mirar eso. ¿Cuánto, a quiénes, qué rangos se están solicitando? Por ejemplo, en qué sucursales yo estoy prestando más o estoy prestando menos. También ese sector económico al que le está dirigiendo mi crédito para empezar a tomar acción sobre ese indicador particular. Si yo lo que quiero fortalecer o fomentar es el crédito de vivienda, entonces yo voy a entrar a revisar cómo está ese sector económico particular y empiezo a ver si puedo imprimir un poco más de capital en ese sector para fortalecerlo. Y finalmente, un tercer indicador que se mide en este tipo de entidades financieras es el indicador de mora. El indicador de mora, para traducirlo en un poco palabras coloquiales, es de todo lo que me deben, ¿cierto? De todo el dinero que yo presté, cuánto está atrasado, es decir, cuánto las personas no están pagando. Entonces yo debo evaluar cuando estoy midiendo este
demora, puedo evaluar qué parte está atrasada y adicional debo de evaluar también qué tan atrasado, cuántos días, un día, 30 días, 60 días, cuáles son las causales principales, quiénes son los que me deben y también revisarlo por sucursales o las diferentes oficinas que tengo en la entidad. Esos son tres de los indicadores principales y de los que vamos a hablar un poco ahorita cuando les muestre el dashboard propuesto en esta mañana, en este web. Listo. Entonces ya teniendo este tipo de análisis que yo quiero realizar, vamos a medir en esta mañana lo que son las captaciones, las colocaciones y el indicador de mora. Yo ya tengo que plantear la necesidad de trasladar este análisis a un reporte que en términos de tablero llamamos dashboard, que sabemos que un dashboard es una representación gráfica de los principales KPIs de la organización y que intervienen pues como en la consecución de los objetivos del negocio. Y con un dashboard o un tablero sabemos que podemos evaluar qué está pasando, por qué está pasando y para dónde vamos, ¿cierto? Estos dashboards nos permiten identificar rápidamente el desempeño de la organización actual e histórico y los clasificamos de acuerdo al objetivo y al público al que se va a dirigir. Tenemos varios tipos de dashboard. Tenemos los dashboards estratégicos, tácticos u operativos. Digamos que esto es un poquito más eh, por llamarlo de alguna manera, teórico, no, y, y está, y está usado, pues y es usado, perdón, de manera transversal a cualquier tipo de organización. No solo está enfocado a las entidades financieras, pero lo quiero mencionar porque es muy importante saber qué vamos a construir y cómo representarlo de la mejor manera. Entonces, los dashboards estratégicos nos permiten identificar las preocupaciones estratégicas de la entidad con bastante rapidez. Y el público objetivo son directivos y altos ejecutivos de la organización. Si trasladamos esto a las entidades financieras, entonces acá en estos dashboards estratégicos los vamos a desarrollar para el gerente comercial de la organización, para el gerente general y directores pues, de área que se encarguen de hacer seguimiento a la estrategia de la organización. Cuando ya hablamos de los reportes o tipos de dashboard tácticos, estos lo que permiten es analizar las estrategias ya por segmento y proporcionar la posibilidad de explorar los datos. Aquí ya no solo es mostrar e indicar cómo estamos, sino permitir un poco a quienes consumen esta información de explorar o ir un poco más a detalle en lo que está pasando. Este tipo de reportes está dirigido a los directivos y mandos medios. Cuando lo trasladamos a entidades financieras, entonces ya aquí vamos a estar hablando de directores de producto particular, por ejemplo, quienes se encargan del crédito de vivienda o, por ejemplo, los que se encargan de una región específica, ¿cierto? Esto es un poco más el público objetivo de este tipo de reportes tácticos. Y finalmente están los reportes o dashboard operativos que nos permiten monitorear y analizar las actividades de la entidad en un área de negocios determinado y sirve para fomentar la proactividad y adelantarse a los problemas.
Este tipo de reportes nos permiten monitorear o hacer seguimiento más al día a día, a entrar un poco más a detalle y tomar acción frente a dificultades que se estén presentando día a día. Este está dirigido a directores o líderes de área. Aquí, como ejemplo, cuando hablamos de entidades financieras, pueden ser como los directores de las sucursales, en los que ellos van a poder revisar día a día cómo está su gestión y qué acciones pueden tomar frente a esa gestión, ¿sí? Entonces, esas es como las principales diferencias, lo que se tiene que tener en cuenta. Ya vamos a hablar un poco entonces de la propuesta del dashboard que nosotros que les tenemos, que vamos a presentar. Es un poco un reporte tipo estratégico y táctico y pues en la medida que se los vaya presentando les voy haciendo comentarios de por qué y qué nos indica cada uno de los KPIs o indicadores. Listo. Entonces, como les acaba de mencionar, este es un reporte que nos permite hacer seguimiento a los objetivos o metas comerciales de una entidad financiera. Es importante mencionar y aclarar aquí que esos son datos no productivos, datos no reales y por ende no reflejan pues como la realidad de ninguna organización. Este reporte es con corte, pues o la propuesta está mencionado que es con corte al cierre de un mes en particular. Aquí estamos hablando de cierre agosto del 2019 y por eso lo llamamos un reporte estratégico, porque le va a permitir, por decir, al gerente de la organización o al gerente comercial de una entidad financiera, revisar sus indicadores principales, cómo está la colocación, es decir, los créditos, cómo está la captación, es decir, todos los ahorros y cómo está el indicador de mora. Aquí es importante mencionar que si bien en el mundo ideal en lo que esperaríamos es que el indicador de mora sea cero, pues no siempre es así porque por razones específicas muchas personas no pueden cumplir pues con el pago de su obligación. Entonces, incluso por ley está estipulado que este tipo de entidades financieras pueden ir administrando su indicador de mora en ciertos rangos e incluso depende del sector económico al que estén dirigidos. Por ejemplo, cuando estamos hablando del sector, si son créditos de vivienda, el indicador de mora es muchísimo más bajo en comparación con el indicador de mora que administran o que gestionan los créditos a personas independientes o microempresas, ¿sí? Y esto está, como les digo, reglamentado o regulado incluso por la Superintendencia Financiera. En este reporte vemos en la primera, tenemos tres secciones. Una es toda la parte de colocación de mis créditos, toda la parte de la mitad son las captaciones, los ahorros y la tercera es el indicador de mora. Aquí nosotros estamos viendo cuánto fue al cierre de mes el monto de mi cartera o de mi colocación, que nos dice que son 39.409 millones de pesos, y nos dice no solamente cuál fue el valor, sino cómo es ese comportamiento frente a la meta que yo tenía establecida y adicional nos permite evaluar cómo fue cómo está este valor frente al mes anterior. Entonces, por ejemplo, aquí de forma visual podemos ver que estos 39 mil millones es un 1.4% superior que el mes inmediatamente anterior. Y adicional podemos ver un poco la historia, aquí está pues solo de 3 meses,
por temas de datos, pero podemos ver un poco la historia de ese indicador de colocación a través del tiempo, ¿cierto? Para yo evaluar también cómo ha sido el comportamiento mes a mes, no solo el cierre de cada uno, sino un poco de historia. Lo mismo para la captación, entonces yo voy a ver que mi indicador de captación al cierre del mes es de 193.000 millones y que eso fue un indicador o un valor que cayó el 1,8% frente al mes anterior e incluso a pesar de que incluso cumplí mi meta establecida y al igual que en el indicador de colocación vamos a ver la historia de ese indicador. En el indicador de mora vemos que el indicador de mora actual es de 356 y que frente al mes anterior era un indicador de mora más bajito, un 1,61%. Es un indicador que cayó y es verde porque, como les decía ahorita, en el mundo ideal, pues lo que se espera es que ese indicador sea siempre lo más cercano a cero que se pueda. Aquí la meta establecida era de 3,3. Esta parte del tablero es a lo que nos referimos como un tablero estratégico en el que el gerente comercial, el director comercial de la organización, se va a empapar o va a tener una mirada general de toda la información o todos los indicadores que le interesan en una sola mirada. Listo. ¿Qué más podemos? También vamos a mirar el detalle de esa colocación, vamos a entrar un poco más a profundidad. Entonces, esa colocación, esos créditos, ¿cuántos créditos tengo? Aquí nos dice que yo tengo para personas jurídicas 635 créditos y para persona natural tengo 13.000. Es decir, que mi foco de clientes son las personas naturales. Tengo que estar distribuidos en 634 clientes y el número de créditos y aquí es número de clientes porque puede darse la posibilidad de que una persona o una entidad o una persona jurídica tiene más de un crédito. ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el valor promedio de crédito? En persona natural nos dice que son 2.800.000 y en persona jurídica nos dice que son 3.100.000 y nos dice que en promedio por cliente es un crédito. Ya en la parte inferior vamos a poder revisar cuáles son esos rangos de crédito. Entonces, en personas jurídicas me dice que el 92% eh, son montos menores a 2 millones. Aquí, pues por eso les decía que esos son datos no productivos o datos no reales, porque generalmente sabemos que las personas jurídicas, el monto de préstamos, pues son volúmenes mayores o montos mayores. Y en las personas naturales también nos dice que el 77% de los créditos colocados a persona natural son menores a 2 millones. Es decir, que este banco o esta entidad financiera, su volumen es de créditos de montos pequeños. Estos son los diferentes rangos y su porcentaje, pues, como de participación dentro del total de la colocación. De la misma manera, vamos a ver cómo se comporta esa captación frente a el número de productos que tengo ahorrados, el número de clientes, el promedio de valor o de saldo en cuenta por cliente y cuántos números de cuentas tienen las personas. Por ejemplo, aquí nos está diciendo que las personas jurídicas tienen un valor promedio de 16.800.000 en cuenta versus una persona natural que el valor promedio en cuenta nos dice que tiene 457.000. Esto refleja un poco más la realidad, pues como del día a día del sector económico, del sector financiero. Y aquí también tenemos los rangos en saldos de ahorro. Cuando estamos hablando de personas jurídicas, nos dice ya que el 60%
tienen saldos en cuentas menores a 200.000 pesos y en personas naturales es el 85% quienes tienen menos de 200.000 pesos de saldo en cuenta. ¿Listo? Ya cuando hablamos de la cartera, perdón, del indicador de mora, vamos a mirar cómo es la composición de esa mora. Entonces yo tengo qué tanto es cartera sana, qué tanta de esa cartera vencida es mayor a 30 días o cartera castigada o reestructurada para que se pueda como tomar acción frente a lo que al indicador pues, particular. Aquí yo puedo mirar que para la persona jurídica, en general, el indicador es de 3,56, pero si yo lo miro para la persona jurídica, me está diciendo que es del 4,19 y para la persona natural es del 53. Es decir, que las personas jurídicas, las empresas, son las que más dificultades han tenido a la hora de realizar sus pagos. Y acá nos vamos a entrar un poco más en detalle, entonces aquí entramos un poco más a un tablero, en una parte del tablero un poco más táctico, en el que puede profundizar y explorar un poco más el comportamiento de esos indicadores, Entonces vamos a ver el indicador por líneas de crédito, aquí sería por tipos de cuentas y aquí por la altura de la mora distribuido en persona natural o persona jurídica, de la misma manera que en colocación y captación. Entonces, por ejemplo, en esta entidad financiera tenemos para personas naturales línea de crédito consumo, microcrédito y vivienda. Y para persona jurídica, el crédito o la línea de crédito se llama comercial. Nos está diciendo que esta es la distribución de ese indicador de cartera pues, de colocación. Está distribuido en estos productos y a su vez está distribuido en estas oficinas. Tenemos un poco más detallado cómo es cada uno de los indicadores por zonas y por oficinas para que, digamos, ya los líderes o líderes de producto se enfoquen en revisar qué oficinas o qué zonas están aportando con mayor o menor eh, participación y puedan como tomar acción frente a esas y frente a las metas pues establecidas de acuerdo a cada uno. Y bueno, esta es como la propuesta que tenemos de dashboard. Es un dashboard interactivo, bastante detallado, que puede ser muy útil a la hora de representar información importante en indicadores pues, financieros eh, principales dentro de una entidad financiera. No sé si de pronto alguien tenga alguna duda, alguna observación que podamos pues como aclarar. No, Luisa, por el momento no hay ninguna pregunta. Bueno, no, yo creo que esto es toda la presentación del análisis de información comercial en entidades financieras. Pregunta John Aguilera. Los gráficos de Tableau, un segundo. Los Sí. gráficos de Tableau son muy estándar. Barras, circuitos y demás. Forma de hacer otro tipo como el de tipo de araña. Pues claro que sí, digamos que Tableau nos permite múltiples visualizaciones y diferentes tipos de gráficas. Sin embargo, pues eso depende de cómo están mis datos y si se prestan para eso, pero sí, claro que sí se podría. Obviamente hay que entrar a analizar qué se quiere mostrar con ese tipo de gráfico y que sí sea la mejor representación
para esa información que yo quiero hacer. Porque pues obviamente sí existen y son muy útiles, pero generalmente para este tipo de dashboard estratégicos, digamos que menos es más en el sentido en que las personas de estos niveles dentro de la organización necesitan hacer análisis rápido y ver la información como ahí, no sé, la palabra más coloquial es pulpita. Entonces, la manera de mostrarlo es la más sencilla posible para que lo tengan ahí a la mano. Pregunta nuevamente John Aguilera, ¿dónde se cargan o importan esos nuevos tipos de gráficos? Pues es, lo que pasa es que hay muchos, bueno, yo aquí le doy una hojita nueva. Cuando estamos desarrollando en Tableau, sabemos que de manera predeterminada, Tableau nos trae algunos gráficos que se pueden construir casi que con dos clics, ¿cierto? Sin embargo, hay otros tipos de gráficos que son un poco más complejos o robustos que no se construyen de una manera así como tan predeterminada a un solo clic, sino que necesitan un poco más de desarrollo. Yo puedo confundir, no sé si John me aclara un poco en que este tipo de gráficos, por ejemplo, como los que él me plantea, araña, ¿será que son los que se conocen como Sankey? No sé, porque si son estos Sankey, sí, digamos que su construcción es, como le digo, un poco más robusta y se debe, pues, como hacer el desarrollo de una forma, pues, como más diferente, no tan a la mano como estas predeterminadas que nos muestra aquí Tableau. Dice, es un gráfico que no está disponible en Tableau. No te sabría decir si es el que dices. El que yo creería es ese, es Sankey, pero no sé si es el mismo de araña. Lo puedes buscar. Yo voy a poner aquí el nombre como se escribe exactamente para que de pronto lo busquemos y veas si de pronto ese te sirve ese nombre y de ahí que lo puedas sacar. Listo, por el momento no hay más preguntas, Luisa. No, pues yo creo que entonces ya podemos dar por finalizado. Este era pues como el reporte que les quería presentar, este tipo de análisis. Listo, entonces aprovechamos para invitarlos nuevamente a nuestro último webinar que se va a realizar el jueves 10 de diciembre, que es análisis de venta en retail, para que ingresen a nuestra página web y se inscriban. ¿Algo más por decir, Luisa, o ya? No, no, muchísimas gracias pues por asistir. Cualquier duda, cualquier observación nos la hacen llegar a través de ustedes. Nosotros en la medida en que les podamos colaborar, estaremos pues como atentos y disponibles. Listo, entonces esto fue todo por hoy. Feliz día para todos y recuerden inscribirse para nuestro próximo webinar. Bueno, chao, que estén muy bien.